Bueno, como venía diciendo entonces, vamos a resolver una variante de un ejercicio que empezamos la semana pasada y le fuimos haciendo cada vez cosas distintas, variantes distintas, y quedó uno un poco más difícil, que era de una lista de números, por ejemplo, de 10 números, eh, bueno, ingresarlos a esos números y luego informar el máximo de los negativos y el mínimo de los positivos. Y también habría que contemplar de la posibilidad de que no haya en la lista positivos o no haya negativos, por ejemplo. Entonces, esa sería la resolución para ver hoy. Y se había postulado eh, un alumno a resolverlo, Nicolás, que ya tiene los permisos para compartir, así que si querés, Nicolás. Dale, ok. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, Nicolás lo que va a hacer es resolverlo de cero, muy valiente, porque podría haber resuelto el ejercicio y simplemente mostrar cómo es, pero le pedí si se animaba a hacerlo de cero y me dijo que sí, así que es mucho más didáctico así. Eh, lo único le voy a pedir si puede aumentar el tamaño de la fuente con el control y más, y el botón, Ah, mi teclado no tiene. no tiene mouse. Entonces control y la ruedita para abajo. Ahí. Perfecto, ahí se ve. Bien. Bueno, entonces recuerden, vamos a hacer 5 números. Lista de 5 números, se ingresan esos números. Después tiene que poder funcionar para 10 o para 50, así que vamos a utilizar ahí una estructura repetitiva, ¿sí? Lista de números que luego de procesarla nos muestre el máximo de los negativos, el mínimo de los positivos. ¿Qué opinan los que están ahí como participantes? ¿Qué variables haría falta? ¿De qué tipo de Eh, dato? de enteros, o sea, Sí, enteros. después Entonces, para la I, o sea, para el contador, para hacer un ciclo for, vamos a usar claro, una variable que se puede llamar i. Se puede llamar de otra manera, ya saben, pero la costumbre nos lleva a usar i. sí. Perfecto. Pues N una, para los números, N para ingresar los números. Bien. Sí, ¿alguien ahí quería preguntar algo? no, nada, nada. Y después podríamos poner dos variables, una para guardar el mínimo de los positivos y el máximo de los negativos. Perfecto. El mínimo y el máximo. Está bien. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, tratemos por ahora de resolverlo con eso, Nicolás, aunque me imagino tu estrategia tiene alguna que otra variable más, pero vamos a tratar de resolverlo con esto y ver con qué nos encontramos, ¿no? Dale. Hacemos un ciclo de 5 vueltas. Bien. Entonces, el ciclo ese lo único que se encarga es de repetir lo que está dentro de las llaves 5 veces todo lo que está dentro de las llaves, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí por cada vuelta? Y sería pedir un número. Pedir el número, exacto. Bien, pide el número en n. Bien. Cuando tenemos ese número cargado, ¿qué habría que hacer? Yo tengo un número, al final de todo quiero saber el máximo de los positivos, el mínimo de los negativos. No, al revés. El máximo de los negativos y el mínimo de los positivos. Entonces, ¿qué hago con ese n? Y evalúo si es positivo o negativo. Bien, hacemos esa evaluación. Preguntamos si es positivo.
Ahí está. No me salió. Bueno, si el número es positivo, por un lado, ya ahí tenemos todo lo que podría pasar cuando el número es positivo. ¿Y cómo Ok. podemos saber si el número es negativo? Con el otro lado, o con el else. Con un else. ¿Solo con el else? Sería Con un el otro else if. if. Podría ser con un else y un if adentro, ¿no? O como está haciendo ahí él con otro if, pero el else, lo único que me aclara es que el número no es positivo, pero puede ser 0 o puede ser negativo, ¿no? Entonces el else solo no estaría bien. Ahora, de esta manera sí, porque pregunta por un lado si es positivo y por otro lado si es negativo. Ahí estaría. Entonces, ya tenemos los dos como posibles casos que hay que analizar. Si el número es mayor a 0, ¿cómo hacemos para calcular el mínimo de los positivos? ¿Qué les parece? Si n es menor al máximo. No, al mínimo tiene que ser, Al porque es mínimo, el perdón. mínimo de los positivos. Bueno, Sí, sí. si n Al es menor al mínimo. mínimo, ¿verdad? ¿Acá adentro? ¿O acá? Claro, adentro de si el número es mayor a 0, ¿Dentro del if o tipo dentro entre de la llave, los... dentro de la llave, eso? sí. No, ¿Me dentro dijeron? de la llave Ah, del ok. ¿Era mayor o menor? Dijeron. es menor, porque tiene que ser menor al mínimo. Bueno, si n Iría una otra condición if ahí, ¿no? sí, si n es menor al mínimo, y ahí lo que haríamos como indica la lógica es actualizar el mínimo, que sería mínimo igual n, ¿no? Sí. Y algo parecido haríamos con el tema de los negativos. Pero, ¿cuál problema ven ahí? Tengo con qué compararlo. No tengo con qué compararlo, ¿no? Si querés, Nicolás, pone si n es mayor a máximo ahí también, ¿dónde estás? Si Acá. if n es mayor a máximo, porque va a hacer falta en algún momento. Bien, ahí Claudio, no tendríamos que asignar después de esa pregunta el valor de n a la variable. Bueno, ahí estaría, ¿no? Estaríamos asignándole después de la pregunta donde encontramos un nuevo mínimo o encontramos un nuevo máximo, el valor de n. Y fíjense que solamente hacemos eso, las preguntas esas, cuando sabemos si el número es positivo o negativo respectivamente, ¿sí? Pero sigue teniendo un problema, ¿cuál era que habían dicho por ahí? Estamos comparando con el mínimo y el máximo, pero nunca lo declaramos al mínimo y al máximo. Están declarados, lo que no tiene es un valor inicial, No ¿no? están asignados, exacto, no están Tiene inicializados esos. Sí. con basura, sí, exacto. Tienen basura. Entonces, eso no está bien. Si al final de todo Nicolás pone un cout que muestre el mínimo y un cout que muestre el máximo, el funcionamiento del programa es completamente arbitrario, ¿sí? Lo único, ponerle un salto de línea entre uno y el otro, porque si no te quedan pegados y no se va a entender. Pero con eso sí, corriendo eso, podemos probar. Y debería no funcionar bien. Entonces podemos poner, no sé, 10 menos 6, 7, 0, 0. Bueno, entonces nos muestra 7 como el mínimo de los positivos. Eso está bien. Pero nos muestra 4.354.208 el máximo de los negativos. Ese está mal. ¿Bien? Entonces no funciona bien. Que uno de los resultados haya dado bien no significa que el programa esté bien hecho. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esto nos funcione y nos funcione bien? O sea, la primera vuelta habría que igualar al mínimo o al máximo con n. ¿Y cómo vos decís cuando i valga 1? Sí, básicamente. Bueno, entonces vamos a ponerlo y analizar eso. Debajo del ingreso de n vamos a preguntar si i vale 1, o sea, en la primera vuelta, ¿Sí? sí, si i es igual a 1, ¿y qué habían dicho por ahí? ¿Qué había que hacer? Creo que dijeron algo de igualar. Asignarle el mínimo, que n sea el mínimo y n el máximo, creo, ¿no? Bueno, pongamos eso. Mínimo igual n, máximo igual n. Y fíjense acá cuál es el problema que ahí a simple vista pueden detectar. Cuando i vale 1, es decir, en la primera vuelta del ciclo for, estamos diciendo que el mínimo de los positivos es n y el máximo de los negativos es n. ¿Qué les parece que es incorrecto en esa lógica? Y que n no va a ser positivo y negativo al mismo tiempo. Exacto. N no va a ser positivo y negativo al mismo tiempo. Y de hecho hay una cosa más. Nada me impide que el primer número de la lista no sea un 0, por ejemplo, y no es ni positivo ni negativo. O sea que nunca entraría por ahí. ¿Se entiende? Entonces la lógica de antes, donde decíamos si era el primer número, era el máximo y era el mínimo a la vez, funcionaba cuando el máximo o el mínimo era de entre todo el dominio de los números, ¿no? Entre los positivos, los negativos, 0. Pero como ahora es el mínimo de los positivos y el máximo de los negativos, tiene que tener esa característica. Y no sabemos solo, con que sea el primero, si es positivo, si es negativo o si fue 0. Entonces, para no estar repitiendo ahí, preguntándonos si es positivo, si es negativo, básicamente lo que tendríamos que decir es si es el primero de los positivos o si es el primero de los negativos, ¿no? Tendríamos que hacer esa pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos saber si es el primero de los positivos, por ejemplo? ¿Qué harían? Primero, borrar esa pregunta, ¿no? Esa no nos sirve porque i no nos indica qué característica tiene n. Y lo único que nos indica es si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. No tenemos nada más. Entonces, ¿con qué podríamos nosotros detectar que fue el primer positivo, por ejemplo? ¿Qué opinan? Podríamos decir, por ejemplo, antes de todo igualar mínimo, por ejemplo, a 0, y comparamos que si mínimo es 0 y al mismo tiempo el número es positivo, es porque es el primer positivo que aparece. Bueno, esa es una estrategia interesante. Esa es una buena estrategia, que es decir, ponerlo como un valor absurdo, ¿no? La variable es el mínimo de los positivos y la otra es el máximo de los negativos. Por lo tanto, 0 no podría ser nunca un resultado correcto para ninguna de las dos. Entonces, si tiene 0 es porque todavía no hubo un mínimo ahí. Eso podría usarse. Sí. Después le vamos a pedir a Nicolás si lo quiere resolverlo de esa manera. Por ejemplo, solo a mínimo vamos a resolver así y máximo lo vamos a resolver con otra lógica. Entonces, a mínimo lo ponemos en 0. Entonces, una variante que decían por ahí es, cuando ya sabemos que n es mayor a 0, en la línea 11, por ejemplo, Sí. ahí nos preguntamos, si mínimo es 0, si mínimo es igual a 0, quiere decir que es la primera vez que estaríamos pasando por ahí encontrando un número positivo. Entonces lo que hacemos en ese if
es poner mínimo igual n. Bien, entonces fíjense, yo, no importa en qué vuelta de i, yo pongo un número positivo, por ejemplo el 10, ¿sí? Entonces, se pregunta, en la línea 10, se pregunta, n que vale 10 es mayor a 0, sí. Mínimo que todavía vale 0, porque nunca cambió su valor, ¿es 0? Sí. Entonces, a partir de la línea 12, mínimo empieza a valer 10. En la siguiente vez que ponga un número positivo, mínimo ya no va a tener 0. Entonces, el número que haya puesto en n se va a comparar contra lo que le asignamos, que sería en el ejemplo 10. O sea que así funciona. Esa es una manera de resolverlo. ¿Alguna otra más que se les ocurre? Esa le diría que es la mejor, ¿no? Porque usamos la misma variable para preguntarnos, ¿sí? Si vale un valor que no podría ser correcto, como 0, para el mínimo de los positivos, y la usamos como referencia para saber si nunca había pasado por ahí. Una vez que le cambiamos el valor, ya no va a valer 0 y ya podemos preguntar más adelante con seguridad porque no va a tener basura. ¿Alguna otra variante se les ocurre? Profe, una consulta. Yo ahí copié lo mismo y cuando lo compilo y lo corro, me da los resultados, pero como que el negativo me lo da positivo. Te da que el negativo te queda positivo. O sea, sí, sin Está el bien, signo. porque nunca hicimos nada todavía para arreglar la parte del máximo de los negativos. Falta esa parte, ¿eh? Pero puede pasar que te Ah, quede mal ese. Sí, de hecho, si ahora lo prueba Nicolás, es posible que el máximo de los negativos nos quede mal. El mínimo de los positivos ya está salvado, ese va a quedar bien. Pero el máximo de los negativos podría quedar mal. Entonces, si querés, correrlo y probalo. Poné un 10 y todos números negativos. 10 está bien, ese es el mínimo de los positivos, y el de abajo es basura. Bien. Bueno, ahora hay que corregir la parte del máximo. Podemos usar la misma estrategia que sugirieron ahí de ponerle 0, preguntar si es 0, eso lo podríamos usar. ¿Qué otra cosa se les ocurre? A ver, ¿alguna otra estrategia con lo que estuvimos viendo? O sea, ¿de qué otra manera podríamos preguntarnos si es el primer número negativo que ingresamos? ¿Qué les parece? Piensen, a ver, lo siguiente. ¿Yo tengo alguna manera de que mi programa sepa si es el primer número negativo, o el segundo, o el tercero, o el cuarto? Como sí, de por llevar. el valor de i era. No, porque el valor de i es simplemente si es el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, pero no sabemos si es negativo o no. Ah, Y Ese si lleva una pasa, cuenta general. pasa lo mismo que con los positivos. Total, el máximo de los negativos nunca va a ser 0. No, seguro, eso es seguro, pero queremos usar otra estrategia Ah. para que vean dos posibles soluciones, ¿no? Se puede usar la misma estrategia. Pero digo, tratar de hacer lo mismo que haríamos con i para preguntarnos si es 1 es el primero, si es 2 es el segundo, si es 3 es el tercero, pero de números generales, porque i no llevaría la cuenta de si es o no el número negativo. Entonces, ¿qué se podría hacer? Algo parecido a eso, pero no podemos usar i. Nicolás, ¿vos cómo lo resolviste? Yo acá puse, dentro del primer if, puse que n sea mayor al máximo ¿Mm? y n menor a 0, o Sí. que n sea menor a 0 y ahí le asigné directamente el máximo de n. Mm, a ver, mostrame, por las dudas, mostrame vos lo tenés al lado, ¿no? Ahí Sí, resuelto. no sé si se ve así.
No, ese tendría un bug, ¿sí? No funcionaría en todos los casos. Sí, no, me estaba dando un error antes. Está bien. Vamos a necesitar alguna variable más para resolver lo del máximo. Vamos a hacer lo siguiente, porque por ahí no lo están viendo ahora y les mostramos, así ya les queda una solución distinta. Vamos a hacer una variable que se llame cn y vamos a poner en 0. Entonces, cada vez que i sea menor a 0, lo que vamos a hacer es cn más más. Cada vez que i sea menor a 0, lo que vamos a hacer es cn más más. Entonces, para asignar a máximo el valor de n, lo que tiene que pasar es que el número sea más grande que el máximo, que el número tiene que ser negativo, eso seguro, ya lo salvamos, ¿no? Pero digo, el número tiene que ser mayor al máximo, o ¿qué otra cosa podría pasar para que máximo sea igual a n? Teniendo en cuenta que ahora tenemos un contador de negativos. Que el cn sea igual a 1. Exacto. Entonces ahí podemos poner o contador de negativos, por ejemplo, sea 1. Entonces, esto se podría leer incluso en castellano así. Si el número es más grande que el máximo de los negativos o es el primer negativo, asigna el valor de n a máximo. Bien, ahí estaría resuelto. Si vos lo corres y pones, como habías puesto hoy, un número positivo, por ejemplo, después todos negativos, tendría que dar bien. Y ese es el mínimo de los positivos y -3 el máximo de los negativos. Perfecto. El único problema ahora es si corres de vuelta el programa y pones, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, nos muestra 1 y nos muestra basura, ¿sí? Ujú. Y si pusieras todos negativos, nos mostraría el máximo de los negativos, pero para el mínimo de los positivos nos mostraría 0, que también está mal. No es basura, pero está mal. Entonces, ahí nos gustaría ver un cartel que diga no hubo positivos o no hubo negativos. Entonces, lo que habría que hacer al final de todo claro, tener un cartel que diga no hubo negativos y otro parecido con no hubo positivos. Bien, pero que aparezca ese cartel o no va a depender de un condicional, ¿no? De algo que tenga que pasar en nuestro programa. Entonces, ¿qué podemos usar para saber que no hubo negativos, por ejemplo? Y en el mínimo ya lo tenemos hecho. El del mínimo, bueno, ¿qué hacemos para saber que no hubo positivos? Por lo tanto, no hay mínimo de positivos. Como ya al principio de todo dijimos que mínimo es igual a 0, cuando termina ese bucle, podemos decir que si mínimo es igual a 0, no hubo positivos. Bien, entonces habría que hacer eso. Si mínimo es 0, quiere decir que nunca pusimos un positivo, nunca cambió eso, no hubo positivos. Y en el else iría el cout de mínimo, ¿no? Porque solo se muestra el cout de mínimo si hay alguno para mostrar. Bien, y con el de los negativos, si bien usamos una estrategia distinta, podemos usar la misma lógica, porque básicamente es un contador que empieza en 0 y cada vez que hay un número negativo, incrementa.
quiere decir que si sigue en 0, nunca hubo un negativo para mostrarlo. Entonces, si es 0, no hubo negativos. Bien, y ahí quedó. Si lo corres y pones 5 ceros, que sería el caso como más... nos aparecen los dos caracteres. Si hubiésemos puesto todos positivos, nos aparecería el máximo, el mínimo de los positivos y no hubo negativos, y al revés con el otro, ¿no? Así que ahí quedó resuelto. Bien, está resuelto de dos maneras, o sea, con dos estrategias. Uno es con una especie de bandera, ¿sí? Que es el tema del poner mínimo en 0, un valor como absurdo para lo que pretende representar esa variable. Y si sigue teniendo ese valor absurdo en algún momento, quiere decir que nunca hubo un positivo ahí. Entonces, si estamos adentro del for y mínimo es 0, le asignamos el mínimo. Después ya tenemos con qué comparar. Si termina el for y todavía sigue valiendo 0, nunca le pusimos un positivo. Y con negativos es una lógica similar, pero con contadores, ¿no? Entonces llevamos la cuenta de cuántos negativos hubo. Si el contador de negativos es 1, quiere decir que es el primero, le asignamos directamente el máximo. Y si no, ya tenemos con qué comparar. Y al final lo mismo. Si sigue siendo 0, no hay negativo para mostrar. Si no, mostramos el máximo. Una aclaración, eso de usar el lo también se podría usar arriba, ¿no? Arriba se podría preguntar si mínimo es 0 o si n es menor a mínimo. Se podría hacer tranquilamente porque, como ven, en cualquiera de los dos casos estamos asignando lo mismo, estamos haciendo la misma instrucción. Así que puede ir n menor a mínimo ahí y sacar la otra que ya estaría de más. La línea 15 a 17 se pueden sacar. Esa pregunta se hace arriba. Si pasa uno o la otra condición, entonces se asigna el mínimo. Bien, ahí quedaría resuelto, ¿sí? Es un ejercicio un poco más complejo que los que estuvimos resolviendo, porque tiene esta salvedad, y hay que tenerla en cuenta, de que puede no haber negativos o no haber positivos, y a la hora de asignar el máximo o asignar el mínimo, también hay que verificar eso primero, y ya no se puede usar i igual a 1 para asignar directamente, ¿no? Por esta cosa que explicamos recién, de que sea el primer número de la lista ya no nos determina que sea además el máximo y el mínimo, porque no sabemos si es positivo, si es negativo o si es 0, ¿sí? Bueno, muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Está bueno esto, la próxima podremos agarrar a otro. A otro más, sí. O a otra, a ver si hay alguna. No, ¿no hay ninguna conectada? Mira, qué raro. Generalmente siempre hay varias, pero esta vez no. Profe, Bueno, sí. una pregunta. ¿Hay clases, aparte de las clases que son estas, como si fuera de apoyo? Para Sí, dudas. estuvimos haciendo 2 o 3 semanas consecutivas a la tarde, ¿no? De 14:45 a 16:15. Okay. Y las vamos a pasar a cada 15 días porque se conectaban 1 o 2. Entonces Okay. nos parecía como que no No, se sí. llegaba a aprovechar. Pero si lo hacemos cada 15 días o, Ujú. o una vez por mes, por ejemplo, y se reúnen todas las dudas ahí, capaz que se hace algo más dinámico. Ok, porque No, yo me quedé... Sí, perdón. No, la idea es que haya así como... Igual esta, por ejemplo, la reunión de hoy es de dudas, ¿sí? Pero Ok. cuando no hay consultas o cosas así, nosotros lo que hacemos es mostrar algún ejercicio resuelto, como para que no la terminemos cortando a la reunión a las
6:15, las 6:20. Pero hoy sería, si fuese presencial, por ejemplo, en la Facu, sería de consultas. Estaríamos ahí y esperando a que vengan con los cuadernillos, con las compus y nos pregunten. Porque yo me quedé bastante atrasado. Las primeras clases no me metí. No estuve haciendo nada y recién ahora me estoy metiendo y poniendo al día y estoy un poco atrasado. Así que Está bien. para no Bueno, molestar la clase del foro de curso normal. dudas. Está el foro de dudas también. Ahí cualquier ejercicio que no te salga, si es un archivo así de PCInt o de C++, lo podés adjuntar. Y si es un diagrama de flujo, lo escaneas o le sacas una foto y lo podés subir también. Ok. Bueno, ahí están preguntando si se puede ver el de recién con PCI. Después podrían subir el archivo este. Sí, Nicolás, ¿me lo mandás por mail, Nico? Dale, ¿me pasás el mail o está en la compus? Ahí lo pongo en el chat. Vale, ahí te lo mando. Ese es. Bueno, Brian, ¿querés mostrar con el PCInt este que vimos recién? Dale, 5 dale. números, máximo de los negativos. Vamos a compartir la pantalla 2. Compartir. Me dicen si lo están viendo. ¿Se ve bien? Genial. Bien, era un listado de 5 números, mostrar el mayor de los negativos y el menor de los positivos, ¿no? Y lo Sí. habían implementado, lo habían resuelto con dos posibles soluciones a la hora de encontrar ese primer negativo o primer positivo. En uno utilizaron un contador y en el otro utilizaron un absurdo, un valor que sabemos que no entraría como era el 0. Está bien. Como una Les hago suerte de una bandera, sí. pregunta, ya que están. ¿Quieren ver exactamente la misma resolución o quieren ver una variante distinta? A mí me interesaría ver alguna un poco diferente. Bueno, y como fuiste el único que respondiste, vamos a hacerlo así. Variante distinta. Entonces vamos a ver algo que se llama bandera. ¿Sí? Ok. ¿Parece, Brian, con una bandera? Con dos banderas. Perfecto. Entonces, vamos a ir a resolver la primera parte, la que ya sabemos y conocemos, ¿no? Es cómo buscamos el mayor y el menor de una lista de números. En este caso son 5 números, así que vamos a ir de 1 a 5. Y le vamos a decir que vayan ingresando n, ¿no? Los n números. Luego teníamos que ver y hacer algo en caso de que n sea mayor a 0. Y teníamos que hacer algo en caso de que n sea menor a 0, ¿no? Entonces teníamos los positivos y los negativos. Después, por otro lado, teníamos los máximo de positivo, que lo vamos a poner acá. Era mínimo de positivo. Bueno, igual. Sí. Y tendríamos el máximo de los negativos. El MPMN. Yo lo estoy poniendo acá, pero en realidad no va a hacer falta, pero para que ustedes sepan que vamos a tener esto. Y luego usábamos otra condición para buscar el mayor o lo que tengamos que hacer. En este caso, si era positivo, era el mínimo de los positivos, entonces diríamos si el número que ingresaron es menor al mínimo de los positivos. Mínimo de los positivos, el mínimo de los positivos ahora va a ser nuestro n. Y pasaba exactamente lo mismo, pero al revés, con el si es mayor al máximo de los negativos, entonces poníamos máximo de los negativos, el n. Esto era como lo buscábamos, ¿no? Después mostrábamos máximo de los negativos n, y el mínimo de los positivos. Bien. Fíjense, así como está ahora, si Brian puede mostrar la parte de arriba, fíjense cómo esto matemáticamente así, que parece que está perfecto, pero matemáticamente no funciona, incluso inicializando las variables en 0, porque las dos valen 0, ¿no? Cuando preguntamos, ¿n es positivo? Sí. N, cualquier número positivo, el que quieran, es menor
que mínimo de positivo que es 0, y no, ningún número positivo va a ser menor que 0. Ni el más chico de los positivos enteros, que es el 1, va a ser más chico que el 0. Por eso, si lo dejamos así, no funcionaría. Nos quedarían las dos en... Vamos a probar, vamos a probarlo. Vamos a ponerle -5, -3, 5 y 6. Y no sé. 1, sí. 2. Uh-huh. Fíjense que en ambos casos me dio 0. Y con el negativo pasaría exactamente lo mismo. Nos preguntamos si es negativo, sí. Después nos preguntamos, n, que sabemos que es negativo, ¿es mayor al máximo de los negativos que es 0? Y no. El número más grande negativo, que es el -1, no va a ser más grande que, o en este caso -3, no va a ser más grande que 0. Entonces termina quedando 0. Entonces esa estrategia no la podemos usar. Si fuese el máximo general, sí andaría. Pero como es el máximo de los negativos, no funciona. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya vimos, podemos usar la misma variable para preguntarnos si es 0. Esa es una opción. O podemos usar algo que se conoce como bandera, ¿sí? Vamos a hacer dos variables. Yo le pondría... ¿Cómo lo ponemos? A y B. ¿Hay positivos? ¿Hay negativos? Bueno. Hay positivo. O primer positivo. ¿O no? Sí. No, hay positivo me parece que está bien, ¿no? Sí. Hay positivo. En este caso lo empezaríamos en falso. Y tendríamos hay negativos. A esto te referías, ¿no, Ángel? Uh-huh. Sí. Lo puse así con nombres entonces más largos para que no nos confundamos ni nada por el estilo y así queda tal vez un poco claro. Perfecto. Entonces, preguntamos, ¿n mayor a 0? Bien. Lo primero que hacemos ahí es, vamos a poner por ahora otro if, ¿sí? Vamos a poner otro if arriba y lo que vamos a hacer es preguntarnos si hay positivos es falso, quiere decir que puse un número positivo, pero todavía no hubo antes 1, por eso tiene falso. Entonces lo que hacemos por el verdadero es, primero, decir hay positivos igual a verdadero. Hacemos esto y en vez de falso ponemos verdadero. Y también lo que hacemos es, como es el primero de los positivos, le ponemos el valor de él. Bueno, entonces, más abajo, ya cuando nos preguntemos si es menor a el mínimo de los positivos, lo que hacemos es tener ya un valor en el mínimo de los positivos para comparar. ¿Sí? Fíjense cómo funcionaría esto. Yo pongo un número positivo, me da verdadero. Se pregunta si hay positivos es falso. Como antes nunca pasó por ahí, va a tener lo que pusimos al principio, ¿no? Ahora Brian lo hace más cortito para que no quede tan largo. Sí, porque quedó muy largo. Pensé que iba a quedar más corto. Entonces, te pregunta, ¿hay positivos? ¿Es falso? Sí. Entonces, lo primero que hace es cambiar el valor a verdadero. Y fíjense que nunca más vuelve a falso. Entonces, es como que cambia el valor de la bandera o cambia el valor de marca que tendría esa variable, ¿no? De pasar de falso a verdadero. Lo cambia de estado, por decirlo. Estado. Estaba como que no había ningún positivo y apareció un positivo, entonces ahora hay positivos. Bien. Y de paso aprovechamos, como sabemos que es el primero, en asignarle el valor directamente. Y después ya podemos directamente preguntarnos y usar la lógica que veníamos usando. ¿Bien? Eso en C++ hay que poner variables con letras, ¿no? No, hay que usar una variable, un tipo de variable que se llama bool, ¿sí? Hay que usar o sea, la variable esa, hay positivo, se declararía así, como lo pongo en el chat. Bool, hay positivo, igual a false, en inglés se pone, ¿sí?
Y después, cuando le quieren cambiar el valor, ponen I positivo igual a true, que sería verdadero. Y fíjense que estas variables booleanas, o bit, si se quieren, tienen dos posibles valores, verdadero o falso. Sí, sí, admiten esos dos estados. Acá lo mismo. Y en el negativo también se podría hacer la misma lógica, ¿no? Preguntar si hay negativo. Preguntamos acá. Si hay negativos es igual a falso. Con la O, ¿no? Detalle. Entonces hacemos esto y además ponemos como que hay positivos, no, hay negativos, es igual a verdadero. Bien. Y fíjense cómo ahora la parte final que nos faltaría solucionar, porque hasta el momento ahora va a funcionar, si lo corre Brian va a funcionar. Fíjense que Con este tenemos cambio. el mismo conjunto de datos que teníamos antes. Si yo le doy play, esperemos que pase. Ahora sí me devolvió los dos valores que estábamos esperando, ¿no? Me dice que el máximo de los negativos es el -3 y el mínimo de los positivos es el 2. Ahí lo que se podría decir es que si los carteles se mantienen en falso, no hay negativos o no hay positivos, ¿no? Exactamente, y queda muy semántico, queda casi en castellano, porque al final lo que habría que hacer es, todavía tenemos el problema de si nunca hubo un negativo o nunca hubo un positivo, no habría que mostrar esos carteles. Entonces, ahí nos preguntamos, si hay positivos, ¿es verdadero? Muestro que hay positivo. Y si no hay, muestro no hubo positivo. Y la misma lógica con hay negativo. Y fíjense que el hecho de usar una bandera cuyo nombre de bandera, bandera, recuerden, es esta variable que puede emitir verdadero o falso, ¿no? Pero de usar un nombre bastante descriptivo, yo hice mal, yo le había dicho a Brian ponerle A y B, es mucho mejor poner un nombre así, porque al final después terminas como escribiendo en castellano, ¿no? Si la variable hay positivo tiene verdadero, significa que, como su nombre lo indica, hay o hubo positivo, entonces lo muestro. Si tiene todavía falso, puedo mostrar el otro cartel, ¿no? Y queda completamente entendible, más allá de la lógica, por los nombres de las variables y sus posibles valores. Así que vimos, usándolo con contadores, era una opción. Poniéndole un valor absurdo al mínimo de los positivos y al máximo de los negativos, que sería 0, y si todavía tiene 0, entonces significa que no hubo alguno de los dos, positivo o negativo, o con una bandera explícita para eso, una bandera dedicada para llevar la cuenta si hubo o no positivo o negativo, ¿sí? Entonces, 3 maneras distintas de resolver el mismo ejercicio. No hace falta que pueden hacer cualquiera de todos los ejercicios sin hacer uso de una bandera, pero fíjense que son variables que se usan para casos así puntuales, pero son muy útiles. Y la lógica de las banderas suele ser siempre la misma. Básicamente es, al principio cuando se las declaran, cuando se las empiezan a usar, se les pone un valor inicial. Puede ser verdadero o puede ser falso, lo que ustedes quieran. En este caso, Brian optó por ponerle falso. De antemano, no sabemos si va a haber positivo o negativo, por lo tanto, tienen falso las dos. Y luego en el programa, en el momento en que detectamos que hubo un positivo, en este caso, lo que hacemos es cambiarle el valor para que nunca más tenga falso. Lo mismo con el negativo. Se le cambia el valor para que nunca más tenga falso. Pasa a tener verdadero. ¿Y en qué repercute eso? Bueno, primero en que se puede asignar directamente el valor de n. Eso es ¿no? Si hay positivos es falso, quiere decir que no hubo uno antes, se le cambia el valor para que no siga teniendo falso, pero además se aprovecha para asignar el valor. Y después, al final de todo,
uno sabe que hay dos opciones. Cuando termina el ciclo, hay dos opciones. La primera es que la variable hay positivos haya cambiado y tenga ahora verdadero. Si eso pasó, tenemos un mínimo para mostrar, porque por lo menos un positivo hubo. Y la otra opción es que siga teniendo falso, entonces quiere decir que nunca pasó por el if de n mayor a 0. Nunca pasó por ahí. Entonces, sigue teniendo el valor inicial, que era falso, y puedo mostrar, o debería mostrar, ese cartel que dice no hubo positivo. ¿Sí? Y termina uno como escribiendo casi en castellano la lógica. Es bastante recomendable, ¿sí? Pero como vieron, se pueden usar por lo menos 2 o 3 alternativas más. Bien, esto que yo puse acá, ya lo podemos sacar. Claro. El valor en 0 ya se puede sacar porque esto hace una suerte de inicializador de la variable. Fíjense que si yo vengo acá, teníamos este conjunto de datos, le doy play de nuevo y sigue mostrándome el mismo conjunto de datos. Eso quiere decir que sigue funcionando de la misma manera. Podríamos cargar números que hagan uso de las banderas, ¿no? Podríamos poner todos positivos. Nos estaría mostrando no hay negativos. O al revés. O todos ceros, que nos tendría que mostrar los dos carteles. Así que ahí hay otra manera de resolverlo a este ejercicio. Bien. ¿Quedó claro, gente? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, y bien, ¿alguna consulta más de algún otro ejercicio? Bien, dejo de compartir. Sí. ¿Tiene alguna duda más? Profe. No, yo ¿Cómo? Bueno, vamos a analizar este ejercicio y después, si nos da el tiempo, lo codificamos. Fíjense, tiene por ahí bastante enunciado, pero no es tan complicado como por ahí parece. Fíjense, dice, en un torneo de fútbol participan 5 equipos. Lo hice más chiquito porque si no, eran muchos datos para cargar. 5 equipos. Cada equipo juega 4 partidos, uno contra cada rival. Hacer un programa para ingresar por cada equipo un conjunto de 4 registros con los siguientes datos. El equipo y cuál fue el resultado del partido jugado. ¿Sí? El resultado puede ser perdido, empatado o ganado. Después, los registros se ingresan agrupados, no necesariamente ordenados, por número de equipo. Y nos pide para cada equipo el número total de partidos perdidos, empatados y ganados, esa estadística, ¿sí? Para cada equipo, y el número de equipo que ganó más puntos. Si hay varios con la misma cantidad de puntos, entonces informar el primero que se haya detectado con esa cantidad. Después, una aclaración, se otorgan 3 puntos a cada partido ganado y 1 punto a cada partido empatado. Bien. ¿Cómo arrancaríamos resolviendo este ejercicio? Yo voy creando un archivo en Codeblocks y ustedes vayan pensando cómo les parece que se podría resolver este ejercicio. Voy a poner equipos.
Le muestro de vuelta el enunciado. Una variable para cada equipo. Bueno, una opción sería una variable para cada equipo, ¿no? Entonces, en realidad no es una, porque como nos pide cuántos partidos hay perdidos, empatados y ganados por equipo, por ejemplo, para el equipo 1 yo tendría que tener 3. Una para perdido, otra para empatado, otra para ganado. Para el equipo 2, 3. Para el equipo 3, 3, y así. O sea que esto me hace que serían como 15 variables, ¿no? Si tenemos 5 equipos y 3 estadísticas que mostrar, 15, ¿no? Entonces, un poco como mucho, ¿no? Y si fuese el original, que eran 20, necesitaría 60, ¿no? 60, ¿estoy diciendo bien? ¿2 por 3? Sí, 60. Quiere decir que no, tampoco sería la manera, ¿sí? Y fíjense, lo voy a hacer más difícil. Número de equipos voy a poner entero en lugar de 1 a 20. Quiere decir que ni siquiera sé los códigos o los números de equipo. El número de equipo, por ejemplo, podría ser 1000, 9550, ¿sí? Un número completamente así aleatorio. O sea que ¿No habría que asignar el nombre de cada equipo primero? no tenemos nombres. Tenemos Y solo el bueno, número. pero vos le pones un número. Sí, número No, sí. no habría que decir, vamos a decir, los 5 números distintos que va a haber, y en función de cada número va a tener una de las 3, va a tener 4 veces cada una posible variable. Bueno, podría ser que haya de antemano un registro como inicializador que nos ponga cuáles son los códigos de equipo, ¿no? Pero el enunciado no lo dice, así que no podríamos optar por eso porque no nos aclara que hay un registro previo, ¿sí? Lo único que sabemos es, para cada equipo se cargan 4 partidos con sus resultados y después ya mostrar la información. Acá hay una cosa importante que es esto. ¿Qué significa que estén los datos agrupados por número de equipo? Fíjense, yo voy a poner acá en Excel, ¿sí? En realidad no es Excel, en una planilla de cálculo, voy a poner equipo o número de equipo, ¿no? Y resultado. Entonces, imagínense que el primer equipo es el 450, no sé, Independiente, ¿no? Por decir algún equipo grande y que me gusta. Entonces, Independiente, ese es 450. ¿Qué significa que están agrupados? ¿Los van a escribir todos juntos? Bien, van a venir todos juntos, ¿no? Nosotros sabemos que por cada equipo hay 4 partidos. Entonces, si están agrupados, van a venir los 4 partidos independientes todos juntos. Después imagínense que viene otro equipo, el 600, y es, qué sé yo, no sé, Racing. Entonces tenemos acá Racing. Después viene otro, el 900, que sea 4, y es, no sé, Boca. Después el 250 es River, y después el 100, que es, no sé, Estudiantes. Entonces ahí tenemos los 20 partidos que jugarían esos 5 equipos. ¿Bien? Y después ponemos resultados. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer que Independiente gane 3 partidos seguidos, lo cual sería un milagro, y pierda 1. Vamos a hacer que Racing pierda 2 y gane 2. Vamos a hacer que que no sé qué era, empate 2, gane y empate. Este empata todo. Y este gana, empata, gana, empata. Obviamente, si es un torneo de todos contra todos, hay que pensar un poquito más los resultados, porque obviamente si hay alguien que ganó 3, Pero hay muy pocos que perdieron ahí. claro, si hay alguien que ganó 3, entonces tendría que, para que esté correcto esto, tiene que haber perdidos para otros equipos, ¿no? Pero no importa eso ahora, no es importante, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuando se carguen los datos reales, no se cargan así nomás como hice yo recién. Tendría que darme
no sé, si este empató, por ahí empató con este, pero si este empató, ¿con quién otro empató? Y así tendremos que empezar a hacer como un fixture un poquito más real, ¿no? Esto no importa ahora, pero si yo quiero ahora decir cuántos partidos ganados hay por equipo, ¿sí? Si yo quiero hacer una estadística de equipo, cantidad de ganados, cantidad de perdidos, cantidad de empatados. ¿Cómo les parece que se puede resolver? Hay que usar un contador, pero individualmente para cada equipo. Hay que usar un contador hay que usar un contador individualmente para cada estado. Para cada estado, pero va a ser el mismo entre todos los equipos. Yo voy a reutilizar el contador de ganados, perdidos y empatados entre todos los equipos. Pero para poder hacer eso, yo tendría que saber cuándo termino de cargar los datos de un equipo y cuándo empiezan a cargar los datos de otro. O sea, ¿Sí? vos lo que puedes hacer es ingresar los datos de un equipo y ahí tirar ya los Exacto. resultados. Y después Fíjense, ingresar los datos y tirar los otros resultados. Exacto, yo cargo este cuarteto de registros, ¿no? Cargo los 4 registros de partidos del primer equipo, del 450. Y yo acá puedo, hasta visualmente, saber que ganó 3 y perdió 1. Entonces pongo 450, ganó 3, perdió 1, no empató ninguno. Muestro esto, ¿y qué tendría que hacer con el 600? Repetís con eso. Antes de empezar. Ahí Tengo empezás todo de nuevo. que empezar todo bueno. Tengo que volver a poner esto a 0 y empezar de vuelta. Entonces, para el 600 me tendría que dar. De hecho, lo que voy a hacer para que visualmente incluso se note más es hacer esto. ¿Ven? Con el color un poco nos diferenciamos las tanditas de los grupos que hay. Hay 5 grupos de registros, ¿no? O de equipos. Hay 5 equipos. Y por cada equipo hay 4 resultados. Entonces, este es el primero. El segundo es el equipo 600, que ganó 2 y perdió 2. No empató. Luego viene el 900, que ganó 1, perdió 0, empató 3. Luego viene el 250, que empató todos. Quiere decir que no ganó, no perdió, pero empató 4. Y después viene el 100, que gana, empata, gana, empata. O sea que tiene 2 acá, 0 acá, 2 acá. Bien. Y tenemos los resultados ya calculados, que me parece que no me equivoqué, quedarían así. Entonces, a medida que tengo un resultado para mostrar, lo muestro, porque después va a venir la siguiente tanda y lo tendría que volver a poner a 0. Después va a venir la siguiente tanda y los tendría que poner a 0 y así. Y después, si quiero calcular los puntos por equipo, ¿cómo haría? Ahí sí sería un contador por cada equipo. Contador sería un acumulador. Sería una variable. Claro, una variable que acumule. Acá lo voy a hacer con Excel, ¿no? Por cada ganado, 3 puntos y por cada empatado, 1 punto. ¿No? Entonces este equipo tendría que tener 9 puntos. Sí, 9 puntos, porque perdió 1 y ganó 3. Entonces, 9 puntos el primero, 6, 6, 4 y 8. Perfecto. Lo que me piden para este último es el número de equipo que ganó más puntos, ¿no? Como el campeón del torneo sería. Entonces, lo que tendríamos que mostrar es esto, 450. Para el punto A habría que mostrar esto. Esto sería para el punto A. Y para el punto B lo que habría que mostrar es el equipo 450 y eventualmente con 9 puntos, que es... ¿Está mal la cuenta? A ver, ¿en dónde? 3 por 3. Bueno, empate cuenta 1 punto, profe. ¿En dónde? O sea, el empate. No, es perdido eso. Sí, lo puse Está bien la porque cuenta. yo sabía que iba a ser el lío. Sería, acá tendría que ir empate y la P tendría que ir acá, ¿no? Para que no haga tanto lío. Está bien, señor. Pero claro, es perdido y empate.
Bueno, entonces, esto habría que tratar de codificarlo. A ver cómo venimos de tiempo. Y estamos medio justos. Pero podríamos hacer como la estructura general. Y después, por ahí, arrancar la semana que viene con la resolución de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría hacer yo para que tenga 5 grupos de equipos y por cada grupo me pida 4 registros de partidos? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre que podría usar para tener esta estructura, esta forma en el programa? Yo quiero tener 5 equipos. Un contador dentro de un contador. Y 4 partidos por equipo. Un contador dentro de otro contador. A ver, me parece que quisiste decir otra cosa. Pues no es contador, pero ¿qué cosa es lo que me permite? No, un contador no, Ahí no me sale el nombre ahora. Ya lo buscamos. Está bien. Yo mientras voy declarando variables, voy a necesitar Un ciclo. Exacto. Voy a necesitar un ciclo que me represente los equipos y otro ciclo que me represente los partidos. Así que como variables para los ciclos voy a usar I y J. ¿No? También. Porque I para los equipos, J para los partidos, por ejemplo. O por ahí mejor sería ponerle E y P, ¿no? E para los equipos, P para los partidos. Después necesito pedir el número de equipo. Necesito como char pedir el resultado, que puede ser la P para cuando pierde, la E para cuando empata y la G para cuando gana. Y nada más como para cargar los datos. Después para cada punto necesitaré otras variables, ¿sí? Entonces, ¿Y para el que ganó no es necesario ninguna variable o se cuentan los sí, puntos? para ir resolviendo los puntos estos necesitamos más variables. Pero por ahora vamos a representar como esta carga de datos, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for que vaya de 1 hasta los equipos que son 5. Y luego adentro, otro for que vaya de 1 hasta 4 para los partidos. Y como para que se note mejor esto de que hay una cosa dentro de otra a la hora de cargar, podríamos poner lo siguiente. Podríamos poner acá equipo número E. ¿Sí? Como el equipo que estoy cargando, el primero, el segundo, el tercero. ¿Bien? Y después acá pongo un cout que diga partido número P. Y fíjense como esta pequeña, de hecho lo voy a poner así, esta pequeña variación va a hacer que quede claro para el usuario, ¿sí? Y después voy a pedir número de equipo, variable número y resultado. Y por ahora esto. Esto entonces lo que va a hacer es permitirme cargar esto de acá. Pero no procesa nada. Solamente lo carga y después termina el programa. Pero como para que lo puedan visualizar, si yo esto me lo llevo por un poquito para la derecha y esto un poco para la izquierda, están las dos cosas juntas. Y ves, yo puedo poner equipo 450, resultado gana. Partido 2, 450, resultado gana. 450 gana, 450 pierde. Pasa el equipo 2, partido 1. Entonces pongo para equipo 600, pierde, 600 pierde, 600 gana, 600 gana. Y así con el equipo 3. Y tendría que hacerlo para los 5 equipos y para cada uno de los equipos los 4 partidos, ¿sí? ¿Cuántos registros en total habría que guardar?
¿Sí? Yo lo voy a dejar mientras un poquito más prolijo, voy a poner acá un endele. ¿De los ganados? O sea, de los resultados. En general, entre todos los equipos, ¿cuántos registros hay que cargar en total? Son 5 equipos y por cada equipo registros de 20 los 4 partidos. Se 20. sabe de antemano. 20. Serían 20. Bien. Ahora, ustedes habrán visto que yo cada vez que pongo los datos de un equipo, cada vez que pongo el número de equipo, Sí, hay que me pide el ingresar de nuevo partido eso. y después me vuelve a pedir el número de equipo y pongo el partido y después me vuelve a pedir. ¿Hace falta que me pida tantas veces el número de equipo? No. Me lo podría pedir una sola vez y después simplemente el resultado de cada partido, ¿no? Sí. Bien. Entonces, básicamente sería una cosa así. Yo pongo la primera vez el número de equipo y después sé que todos los demás le pertenecen a ese. Bien. Sería una cosa así. ¿Cómo les parece que habría que hacer para que me quede de esta manera? Moviendo el... puede ir, ahí está. Moviendo el sein del resultado arriba sería. No, digo, moviendo el sein del número arriba. Bien. Ponemos entonces esto de acá, que quede ahí. Claro. Me lo pide una vez por equipo, o sea, 5 veces, pero ya no una vez por partido. Y acá lo que podríamos hacer es, para que no me lo muestre de esta manera, podríamos poner resultado del partido y el número de partido. Más prolijo todavía, más acotado. Y fíjense cómo con este pequeño cambio, ahora, perdón, con este pequeño cambio, ahora cuando lo vuelva a correr, va a quedar mucho más fácil de cargar y de visualizar incluso. Entonces me pide equipo, primer equipo, el número 600. Resultado del primer partido, teníamos perdido, por ejemplo. Resultado del segundo partido, ganado, y así. Acá me quedó de vuelta un poco desprolijo, ahora lo corrijo. Este endele no estaría ahora, sino que tendría que ser una cosa así. Ahí creo que quedaría bien. Vamos a ver. Número de equipo 600, ganado, ganado, perdido, ganado. Incluso hasta podría quedar más juntos si le saco el endele de acá. Son detalles estéticos, pero yo si no queda más o menos prolijo, no, como que no puedo seguir. Ahí estamos. Ganado, 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 empatado, por ejemplo. Y queda muy fácil de cargar y nos serviría para resolver los dos puntos que nos piden. Porque como estamos cargando los datos agrupados, ¿sí? Podríamos después poder mostrar algo que no nos piden, ¿sí? Pero podríamos hacer que sería también mostrar cuántos puntos sacó cada equipo. Otra cosa que podríamos calcular. ¿Cuántos puntos sacó cada equipo? ¿Pero eso te ¿Cuántos lo tiene que partidos? mostrar al final o te lo puede No, mostrar después? lo tiene que mostrar a medida que... o sea, lo tiene que ir calculando a medida que vamos cargando los datos de cada equipo y Y te cuando lo muestra. terminamos de cargar los datos de un equipo y está por comenzar el otro, ahí Claro. mostramos la información que tenemos. Por ejemplo, para que les quede un ejemplo y después la semana que viene lo continuamos, yo lo que voy a hacer es mostrar cuántos partidos ganó cada equipo. ¿Sí? Y cómo sería. Entonces lo que voy a declarar para eso es una variable. Vamos a llamarlo ganados. ¿Bien? ¿Cuántos partidos ganó cada equipo? Entonces, por cada resultado de partido que ingreso, me pregunto, si el resultado es la G de ganado, lo que hago es ganados más. ¿Bien? Y luego, cuando termina este for, el de P, que representaba los partidos de cada equipo, y antes de que vuelva al
a pedirme un dato para un nuevo equipo, acá lo que puedo mostrar es partidos ganados, 2 puntos, y lo que tiene la variable ganados. ¿Bien? Bueno, fíjense, esto parece que está, pero necesitaría una vuelta de tuerca más. Pongo el primer número de equipo, 600. Y vamos a tratar de ser respetuosos de esto. Vamos a poner 3 ganados y 1 perdido. 3 ganados. Ese número era 450, profe. Bueno, sí, es verdad. Bueno, acá cometí un error más del que pensaba que iba a cometer. ¿Qué me faltó con la variable ganados? Declarar que Asignarle el era valor de 3. principio. No. Simplemente contamos cuántos ganados hay, ¿sí? Ah, Pero, como dice ahí Claudio, falta inicializarla en 0, que evidentemente no lo hice. La declaré, pero no le puse 0. Se va a ponerle 0. Ahora sí estaría. ¿Bien? Poner un endele más acá y correr. Vamos a poner las dos cosas así en paralelo. Y ahora sí voy a poner 450. Y sería ganado, ganado, ganado y perdido. Me tiene que decir 3 partidos ganados para este equipo, ¿no? Ahora viene el equipo 2. Y yo pongo perdido. Uy, qué bobo. Vamos de vuelta. Puse perdido en donde iba el código de equipo. Bueno, la tercera la vencida, ¿eh? Número de equipo 450. Ganado, ganado, ganado y perdido. 3 partidos ganados. Número de equipo 600. Ahora pongo perdido, perdido, ganado, ganado. Me tienen que dar 2. Pero me da 5. Ahora pongo el hay que 900. reiniciar la 0 Bien. Fíjense que ahora este me va a dar 6 cuando me tendría que dar 1. Y podemos notar cómo va, cada equipo nuevo que yo pongo va acarreando o va acumulando sobre lo que acumuló el anterior. ¿Sí? Entonces, si bien está inicializada en 0 la variable, está inicializada en 0 una cantidad de veces insuficiente. ¿Cuántas veces habría que poner en 0 esta variable ahora que se dan cuenta o vieron el error? ¿Eran 5 equipos? 5. Esto tiene que estar en 0 5 veces. Entonces, lo que hago es no poner en 0 acá. ¿Y dónde les parece que tendría que ir en 0 la variable? Antes de iniciar el contador de equipos sería. Dentro del for. Pasa que hay 2 for. Del primero. O sea, eso, después del primer for. Después del primer, o sea, dentro del primer for, pero antes de entrar No. al otro, ¿no? Claro, así cada vez que se inicia un nuevo equipo está el contador en 0. Exactamente. Bueno, en Acá realidad habría si lo pones entre ese margen estaría bien. en O sí tiene claro, que ser ahí. en cualquier acá o acá está bien. Estaría mal abajo de este for porque la primera vez no tendría 0 y estaría Claro. muy mal adentro porque por cada partido me lo vuelve a 0. Claro, te lo vuelvo a hacer. Entonces tiene que estar antes de que empiece a cargar los datos de los partidos, como para verlo de alguna manera genérica, ¿no? Antes de ingresar los datos de los partidos, pero por cada equipo. Bueno, con esto quedaría resuelto entonces y calcularía bien, si vuelvo a cargar estos datos, para cada equipo la cantidad de ganados solamente, ¿no? 450, ganado, ganado, ganado y perdido. 600, perdido, perdido, ganado y ganado, me va a dar 2. 900, empatado, empatado, ganado, empatado, me da 1, y así. 250 me tiene que dar 0 porque empato todos. ¿Ven? Y fíjense cómo sin tener 5 variables distintas para los equipos, para cada equipo, ¿no? No tenemos ganados 1, ganados 2, 3, 4 y 5. Tenemos una sola. Pero el hecho de que los datos estén agrupados nos sirven a nosotros de poder utilizar 2 ciclos, en este caso 2 ciclos for,
Y podemos saber que antes de que entre a un for, en este caso podemos poner en 0 esta variable, nos sirve para poner en 0. Después de que termine este for, quiere decir que terminé de cargar todos los datos de partidos de un equipo. ¿Sí? Entonces, tengo ahí la posibilidad de calcular cosas, mostrar lo que sea que necesite, porque cuando se encuentre con la llave del for inicial, del for primero, va a arrancar de vuelta con un nuevo equipo y perdí lo del anterior. ¿Sí? Esto es como la variante o la característica de que los datos se encuentren agrupados. Si los datos no hubiesen estado agrupados, si yo hubiese podido poner acá 450, después 600, después 900, después 450 de vuelta, ahí ya era otra cosa. ¿Sí? Probablemente no se puede resolver con lo que vimos hasta el momento. Pero como están agrupados y tienen esta forma, entonces sí se pueden resolver de esta manera. ¿Sí? Esto después más adelante lo vamos a ver como ciclos combinados, pero como en la práctica hay un ejercicio que tiene esta combinación, estaba bueno para mostrarlo. ¿Sí? Nos falta todavía calcular todo esto, ¿sí? Todo esto, y después el equipo con más puntos. Pero eso lo dejamos para la próxima. ¿Sí? Ok. Bueno, esto lo vamos a subir, toda la planilla, el enunciado, lo que resolvimos hasta el momento, más el que hizo Brian y el que hizo Nicolás. ¿Sí? Todo eso vamos a estar subiendo acá al repositorio. ¿Sí? Planilla, equipo. Vamos a ponerle. Y entonces, si quieren ustedes tratar de resolver ya tienen una planilla como para probar datos, los resultados que debería dar y parte del ejercicio ya encarado. ¿Sí? Bien. Bueno, si les parece entonces nos vemos la próxima semana. Ok, profe. Dale, nos vemos entonces. Profe, Bueno, que anden bien. Nos vemos la Muchas próxima. gracias. igualmente. Chao, profe, gracias. Profe, Sí, ¿puedo hacer dos preguntas recolgadas antes de irme? dale, no hay problema. Bueno, yo estoy ¿Querés que deje de grabar por las dudas o no son tan colgadas? no, sí, son recontra colgadas. Deja de grabar. Te dejo de grabar.